Bueno, Sumer 3000 antes de Cristo fechado, y es donde nosotros, o sea, la gente, los arqueólogos, los historiadores fijan la aparición por primera vez de la escritura, y un poco después acá en Egipto. ¿Qué pasa? Es que antes de Sumer nosotros no tenemos nada, 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 nada. Ningún registro de alguna civilización, ningún registro de alguna construcción. Hay gente que osa datar fechas anteriores a alguna civilización o alguna, pero no son confirmadas. Confirmadas es Sumer, la primera civilización que nosotros tenemos para atrás, y ahí hay escritura. Pareciera ser que antes de Sumer no hay nada, como que apareció de repente. Y nosotros ahí, más o menos en el 3000 antes de Cristo al 2500 antes de Cristo, nosotros estamos fechando también el diluvio. Es interesante porque pareciera ser que algo barrió todos los registros arqueológicos, todos los registros históricos antes del diluvio. Entonces la gente que no cree, que es atea, dice, estamos estudiándolo, pero si usted quiere ir más atrás de Sumer, no encuentra registros arqueológicos. Puede ser de que hay por ahí, por allá, hay algunas cuevas donde encuentran algunas pinturas en el muro, ¿cierto? Pintura en el muro, y las fechan más allá de Sumer, pero eso no es 100% acreditable, porque son pinturas, pero no hay una civilización alrededor de esa pintura que justifique que se le pueda fechar. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, como creemos en el diluvio, parece coincidir que el diluvio barrió todo registro anterior de la humanidad, y después, si nosotros queremos ir y acceder a los primeros registros de civilización, tenemos que ir lo más atrás posible a Sumer. Y Profe, Sumer, entonces Sumer es una civilización postdiluviana. postdiluviana. Correcto. La civilización postdiluviana, y eso es lo más atrás que nosotros tenemos. Más allá no tenemos. Parece que algo o alguien barrió con todo. Y nosotros, si vamos al relato bíblico, tenemos explicación para eso, que es el diluvio. Yo les dije en la clase anterior, les di un dato, ¿cierto? ¿Cuál era la versión chilena del diluvio? A ver si alguien me la puede responder. Una versión mapuche, caucau y algo así de una serpiente. Sí, son dos serpientes, Dos tren tren, serpientes. Tren, tren tren. tren y cai cai bilú. Eso, que caucao, dije. Ese es Sí, un puente. bueno, de repente se le describe a la primera serpiente tren tren, o en otros momentos se le escribe ten ten y cai cai bilú. Ahí. La versión chilena, aquí en Chile tenemos una versión del diluvio, la versión mapuche. Tenemos también por allá los chinos con una versión del diluvio. Los sumerios, que yo le estaba hablando recién, ellos también cuentan que hubo un diluvio. Esta civilización que tiene la escritura más antigua, fechada, también cuentan la historia de un diluvio, los sumerios. Por allá los nórdicos, los vikingos también cuentan una historia del diluvio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué todo el mundo cuenta una historia del diluvio? Porque realmente son huellas de que el diluvio existió. Y si no podemos tener más registros de civilizaciones antes de Sumer, quiere decir que este diluvio barrió con esas civilizaciones y no tenemos nada. No Y fue encontramos nada. universal. Universal, muy bien, porque tenemos registro aquí en Chile, tenemos registro por allá, o sea, los pueblos que se expandieron después de Noé contaron esta historia y se fue, ¿cierto?, desvirtuando, agregando unos detallitos acá, otros detallitos acá, pero se sabe que viene de una raíz y que las personas que se expandieron después de Noé tenían conocimiento de este diluvio. Pero fue una ¿Alguna pregunta pregunta? muy, sí, una pregunta muy breve. ¿Es
ya sabemos que el relato bíblico se enfoca solamente en Noé y su familia, pero es posible em, que en algún otro lugar del mundo, del planeta, porque había más gente en otras partes, em, ¿pudiera alguien haberse salvado o alguien haber podido traspasar ese diluvio al igual que Noé? ¿O, o efectivamente es solamente como lo cuenta el registro bíblico, que fue Noé y su familia los que se salvaron? Ya, mira, te voy a responder con una decisión que es mía, ¿ya? Cuando uno estudia mucho la Biblia tiene que tomar algunas decisiones y te voy a contar una decisión que yo tomé. Hay muchas cosas en la cual la Biblia da una información precisa y de esa información precisa yo puedo suponer muchas cosas más, ¿ya? Pero yo he decidido y se recomienda también, que nos quedemos con la información bíblica y si la Biblia no te cuenta más detalles, es por algo. No suponer cosas alrededor del relato bíblico, ¿ya? Juan habla en Apocalipsis que es maldito aquel que le quite cosas al Apocalipsis, pero también hay una maldición para aquel que le añade. Entonces, muchas cosas y muchas doctrinas vienen porque nosotros le agregamos cosas al texto también, o suponemos cosas. Es verdad que el relato del diluvio deja espacio para que uno pueda suponer que por otro lado del mundo alguien pudo haberse salvado, aunque igual el relato ahí dice que Dios solamente eligió a Noé, ¿ya? Entonces, yo invito a que nos podamos concentrar y quedar solamente con la información que dice la Biblia, y si la Biblia deja espacio, por algo no lo contó, pero tener como sagrado lo que la Biblia contó explícitamente, ¿ya? Hermano Jonathan. Sí, profesor, en ese sentido, igual yo en su momento tuve la duda, porque como usted dice, la Biblia muestra lo que realmente Dios quiso que nosotros supiéramos. Por ende, deja el espacio de, entre comillas, en blanco, que uno puede hacerse ideas o creer situaciones que a lo mejor nunca pasaron. Pero como bien digo, Dios nos mostró lo que Él quería que nosotros viéramos. Y el resto, solo secreto de Dios, que en algún momento va a ser revelado a alguno de nosotros o va a ser revelado a alguien más en su momento. Pero por lo menos por lo que he entendido, que en la Biblia está lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. Indiferente que hubieran como ciertos espacios en blanco que yo también muchas veces me pregunté si realmente Dios salvó solamente a Noé y a su familia, que era no era la única persona justa dentro de Dios, o si realmente había más gente que se salvó, pero la Biblia solamente habla de ellos. Eso es De como igual puede dar cierta manera de insinuar, hacer hipótesis, todo el asunto, pero si Dios mostró que era solamente Noé, es porque así es, y el resto son los secretos de Dios. Claro. Y voy a complementar un poco más lo que dice Jonathan. Mire, cuando el Señor quiere que nosotros sepamos una verdad, la dice no en un pedacito de la Biblia, lo dice a lo largo de toda la Biblia. Las verdades fundamentales de Dios están a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, la salvación por gracia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un hilo que va a lo largo de toda la Biblia. Y así son las verdades, la promesa de Jesús está en todos los libros de la Biblia. Y así, si hay cosas, muchas veces se quiere hacer doctrina de un solo texto y no se puede, porque si hay algo importante para Dios, está a lo largo de todos los libros de la Biblia. Bueno, vamos a continuar. El diluvio. Le hablé de Sumer. Ojo con Sumer. Déjenlo ahí porque es como un punto de referencia histórico en el relato bíblico, o sea, punto de referencia extra bíblico, pero que nos ayuda a nosotros a ubicarnos en el relato bíblico. Antes de Sumer no encontramos nada. Es como si hubiese sido barrido el mundo. ¿Ya? Nada de escritura. Nada de escritura. Bueno, luego del diluvio tenemos un humano antes del diluvio y tenemos un humano completamente diferente después del diluvio, post
diluvio. Yo les dije en la clase anterior algunas cositas. ¿Qué cambió del hombre antes del diluvio y qué cambió en el hombre después del diluvio? ¿Alguien se acuerda lo que yo dije? La expectativa de vida. Muy bien, mi hermano Cristian. Eso es lo primero, lo fundamental. ¿Ya? La expectativa de vida cambia absolutamente. Tenemos datas de vida de entre 600 y 960 años. Pero ahora la expectativa de vida cambia radicalmente a 120. La estatura con la que se supone que fue diseñado el hombre y también ya cambia, ¿cierto? Antes del diluvio se decía que era común que era una tierra habitada por gigantes. Ahora, si se ve un gigante, era raro, pero centrémonos en la expectativa de vida. El ser humano, aparte de que ya no iba a haber tantos seres humanos viviendo en paralelo, para esa época, eso quiere decir que el conocimiento no se iba a poder compartir de la manera y con el tiempo que se podía compartir antes. Entonces, el hombre en ciencia también disminuye bastante. Es otro tipo es el mismo, pero con menos funciones, más limitado. Es parte del juicio de Dios. Dios dice, en mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Por lo tanto, le crea unas nuevas condiciones de vida al hombre para que él no vuelva a replicar la maldad que tenía antes del diluvio. ¿Ya? Pero Jesús dice que en el tiempo del fin los días serán, el hombre volverá a retomar quizás la ciencia, la capacidad de construcción que tenía antes del diluvio. Dice que será como en los días de Noé. Bueno, pero eso es un detalle, ¿cierto? Bueno, ahora hay otro ser humano con otras condiciones de vida. La dieta del ser humano cambia también aquí después del diluvio. ¿Ya? ¿Alguien sabe en qué cambia? Se introduce la carne, Comerse con carne. ya que toda la vegetación se había perdido y por eso que también en el arca se ponen una mayor cantidad de animales que se podían comer, digamos, animales que no eran impuros. Bueno, esto quizás para nosotros no es la gran cosa, pero en ese momento sí fue una revolución bastante, por decir una palabra, revolución, fue algo muy ruptural, muy diferente. Imagínense que si ustedes vieran hoy en día un conejito comer carne, no sé, a una vaquita, a agarrar un ciervo del cuello, sacudirlo y comerse el ciervo. Si usted en una vaca hacer eso, es como extraño. También el ser humano mutó ahí. Antes su dieta que describe el Génesis era vegetariana. Y ahora el ser humano, para sobrevivir, necesitó matar también. Bueno, son cosas que van cambiando en el ser humano, porque el juicio que hubo ahí en el diluvio hace que el ser humano cambie completamente. Pero bueno, avanzamos en la historia y vienen los personajes post-diluvianos, que vienen del linaje de Noé con este tema del diluvio, ¿cierto? Dios mostró que Él sí puede intervenir haciendo juicio sobre la humanidad e inmediatamente salieron unos personajes, ¿cierto? A construir, ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda? La Torre de Babel. Muy bien. Babel, confusión, ¿cierto? Su significado más próximo de Babel es confusión, porque ahí Dios confundió las lenguas. Esta torre, Nimrod, ¿verdad? sí. Bien, Javier, ya tiene un punto entero para su Mira, presentación. es que está interesante. Y un tema que he estudiado, entonces me gusta. ¿Por qué la necesidad de una torre
para no depender de Dios para salvarse de un diluvio o de alguna catástrofe. Entonces, vemos que por mucho que Dios le dio nuevas condiciones al ser humano para que no pudiera desarrollar su maldad, la tendencia de rebelarse contra Dios permanece en el ser humano. Aunque el Señor haya hecho de nuevo todas las cosas, el ser humano, ya producto de que el pecado vive en él, está en su naturaleza, nuestra condición es de raza caída, permanece las ganas de rebelarse hacia Dios, y viene la Torre de Babel, y ahí nosotros creemos que se le da el origen a los diferentes idiomas que nosotros tenemos hoy en día. Hermano Cristian. Quería mencionar lo siguiente, bueno, en relación con cómo se generó esta posibilidad. Fue bien impactante porque Dios no quería esto en primer lugar, y fue el primer dictador. Nimrod fue el primer dictador que se generó, y un manipulador, porque dentro de eso él era un poderoso cazador y quería amurallar un lugar para él manejar y manipular la situación. Y ahí se pone el primer espíritu, un espíritu como el espíritu de Babilonia, como usted dice, el espíritu de la confusión, el espíritu que finalmente muchas veces nosotros como cristianos lanzamos la postura de que Babilonia es la denominación del frente, pero en realidad es un espíritu que se presenta en algo que es posicionarse y creerse dueño de las condiciones y de la verdad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque Nimrod fue el primero que se transforma en el gran dictador y quiere manipular a las personas que viven dentro de sus murallas para hacerlos pensar, vivir y dirigir la vida como él lo pensaba. Muchas gracias, mi hermano Cristian. Así es. Luego Babilonia se transforma como, a lo largo del relato bíblico, el poder que se opone a Dios, que enfrenta a Dios ya de manera... ahí mi hermano lo mencionaba como un espíritu. Es una postura que enfrenta a Dios. Le da cara, encara a Dios ya incluso en algunas posturas. Bueno, mencionaron a Nimrod. Hay mucho paño que cortar ahí, pero hay algunos historiadores que relacionan a Nimrod con el surgimiento de Sumer, la cultura que yo le estaba mencionando. Esto no se puede decir que es así, pero sea o no sea así, Sumer empieza a surgir ahora en este momento, y empieza con grandes construcciones también. Si ustedes pueden ver, las construcciones de Sumer son muy parecidas a las pirámides, pero sin techo. Se le tiene un nombre especial, se me fue en este momento ese Sigurat, nombre. los sigurat, muchos sigurat. Perdónenme. Son sigurat. Ellos empiezan con construcciones enormes que se alzan hasta el cielo. Bueno, y así empieza ahora la era del ser humano postdiluviano. ¿Y se acuerdan cómo se contaba la verdad antes del diluvio? ¿Cómo la gente sabía la verdad antes del diluvio? De boca en boca. ¿Ya? ¿Pero contada por los personajes secundarios o por los Principales. personajes Por principales? los Porque dos. tenemos muchos paralelismos, ¿cierto? Entonces, después del diluvio, eso ya no podía ser así. Los personajes principales morían a los 100, 120 o 80 años. Entonces empieza a cambiar la manera de contar la verdad, y a Dios se le hace necesario levantar un pueblo para que testifique y guarde esa verdad. Porque ya no era posible que los personajes principales dieran testimonio de los actos y de los hechos, porque su data de vida ya era más corta debido al juicio que Dios hizo sobre la humanidad. Y es así que, pasado el tiempo, finalmente Dios elige a un personaje para que sea quien pueda fundar el pueblo que va a guardar la verdad. ¿Alguien sabe el personaje que estoy hablando, cierto? Abraham. Abraham. Muy, muy bien. Abraham. Y ahora entramos ya de lleno a la época de los patriarcas. ¿Ya? Ahora sabemos que un padre de familia va a fundar un pueblo,
Y este padre de familia tiene la misión de conservar la verdad, de estar cerca de Dios y de después, con el tiempo, ¿cierto?, ser padre del Mesías. Bueno, mis estimados, nómbrenme el hijo de Abraham y el nieto de Abraham, que fueron considerados también patriarcas. Isaac y Jacob. Muy bien, mi hermana. Muy bien, mi hermana Julieta. Felicitaciones, estaba muy, muy atenta. Abraham. Vamos a hablar de Abraham ahora, vamos a hablar de Isaac, vamos a hablar de Jacob y del pueblo de Israel entrando en Egipto. Y ahí vamos a terminar la clase del día de hoy. Lo más impresionante de Abraham, yo creo que tenemos muy pocos personajes en la Biblia que hablaron tantas veces y con tanta familiaridad con Dios. Les puedo nombrar a Enoc, les puedo nombrar a Abraham, les puedo nombrar a Moisés, y yo no me atrevería a meter a un personaje más en Elías, puede ser, perdón, Elías, pero yo no me atrevería a meter algún personaje más junto con estos cuatro que hayan hablado tantas veces con Dios y con tanta familiaridad, como lo hizo Enoc, Abraham, Moisés y Elías. También ahí tenemos algunos episodios donde Elías sí habla frecuentemente con Dios y de manera con mucha naturalidad. Bueno, Abraham incluso es visitado hasta en su casa por Jehová, la Biblia lo relata. Y no solamente eso, Abraham hace que se siente y que coma con él. Y es ahí cuando le hace la promesa, cuando Abraham tenía 99 años, que ya no es, Abraham ya no es prediluviano, 99 años sí pesaban ya en esa época, es cuando se le hace la promesa que él va a tener un hijo de Sara. ¿Cómo recibió la noticia Sara? ¿Qué le causó a Sara esa noticia? ¿Se acuerdan? Abra su micrófono y dígalo, por favor. Le causó, se rió por dentro y el Señor se dio cuenta, una manera burlesca porque pensaba que ya no se podía. Es que se piensa, es que realmente no se podía humanamente. Pero la respuesta del Señor fue, ¿hay cosa imposible para Dios? ¿Por qué? A Abraham se le había prometido que él iba a ser padre de multitudes y se le había hecho otra promesa que nosotros la vimos en la primera clase, que en su descendiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea que de Abraham iba a venir quien finalmente iba a ser el Salvador del mundo. Por lo tanto, que Abraham tuviera un hijo a los 99 años con Sara, no es que era un hijo y nada más, sino que era el cumplimiento de la promesa de Abraham, de que el Salvador venía de esa línea. Entonces, ese hecho es muy, muy importante. Y Abraham hasta el último guardó la fe de que así iba a ser. Luego vamos a pasar de Abraham con Isaac cuando van a Moriah, ¿cierto? Dios le pide que sacrifique a Isaac. Y aquí vamos a ver algunas cosas importantes. Estoy hablando del capítulo 22 de Génesis, para los que lo quieren buscar ahí, 22 de Génesis, cuando Abraham camina con Isaac hacia Moriah, para que Isaac fuera sacrificado. Pero vemos que en el capítulo 18 ya Dios le había prometido que el hijo que él iba a tener con Sara iba a cumplir la promesa. Entonces Abraham caminó con fe, sabiendo que Dios tenía un propósito con todo lo que le estaba diciendo. Bueno, hay mucho que contar ahí, pero como este curso es el panorama del Antiguo Testamento, lo que nosotros estamos haciendo es justamente eso, darle un panorama a las historias bíblicas hasta llegar al fin del Antiguo Testamento. Tenemos que avanzar como dando una miradita por arriba, pero les voy a dar un dato. ¿Saben cuántos años
más o menos tenía Isaac cuando caminó 3 días con Abraham hacia el monte Moriah? Tenía 14, ¿no? 13. Solo recuerdo que dice que, que era un muchacho, pero la edad no. Sí, creo que 14 años habla la Posiblemente Biblia. 16. Sí, Posiblemente. tenía. Nosotros podemos, no es que esté 100% mal que tú digas 14, pero en realidad se estima entre 16 y 20, ¿ya? Yo les hago una pregunta. ¿Alguien joven de 16 años puede contra alguien de 110? ¿Empujarlo? ¿Vencerlo? Toda la fuerza y el vigor. Claro. Si ustedes tuvieran que apostar entre una pelea de alguien con 16 y alguien, ya seamos generosos, 90, ¿a quién apuestan? Al adulto, al mayor, yo creo. Al de 16. Al de 90. Como dice la Yo Biblia, fuerza del 16. profe, Por como dice fuerza. como dice la Biblia, el joven tiene la fuerza, pero el viejo tiene la sabiduría. Sí, pero si fuera por fuerza, pelea cuerpo a cuerpo, yo en mi caso apostaría por el joven. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted sería Que más Isaac, que el viejo. Por eso, yo creo que sí. lo que quiero decir es que Isaac caminó 3 días voluntariamente, sabiendo que no llevaba ningún sacrificio, y le preguntaba al papá, y el papá le decía, Dios proveerá. No solamente eso, subió al monte Moriah, y no solamente eso, se subió al altar y dejó ser amarrado por Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac, y aquí esto es para nosotros, la gente que tiene hijos, Isaac conocía tan bien a Jehová como Abraham conocía a Jehová. ¿Ya? No solamente es mérito de Abraham todo esto que pasó ahí, de tener la fe hasta el final sabiendo que Dios tenía un propósito, sino que Isaac también confiaba en Jehová, tanto como Abraham confiaba en Jehová, porque él estaba ahí también por su propia voluntad. Esto hace de que fuera el digno heredero de la promesa, de que de su descendencia iba a venir el Mesías, el descendiente al Salvador del mundo. Pero ahora Isaac tenía 2 hijos, ¿cierto? No solamente eran 2 hijos, sino que eran mellizos, ¿cierto? Sí, mi hermano Cristian, dígame. Jacob y Esaú, ¿no? Sí. No, no, nada. No. Ya. Jacob y Esaú. Dios profetizó que Jacob iba a recibir la bendición. Pero Isaac, ¿cierto? Ya a su avanzada edad, hay pocas cosas que se le pueden ahí corregir a Isaac porque hizo una vida bastante correcta. Yo creo que de los patriarcas, y si queremos incorporar ahí a los jueces y a los reyes, él fue el que tuvo una vida más linda en el sentido de que como él tuvo solamente una mujer, no tuvo muchos problemas familiares como los tuvo Jacob, Abraham, y todo aquel que tuvo más de una mujer tuvo enormes problemas familiares, familias muy disfuncionales, muchos tipos de pecado por eso. Es por eso que si alguien dice, pero ¿cómo Abraham tenía más esposas, David y todo eso? Bueno, tenga más esposas, va a tener una familia como la tuvieron ellos, ¿ya? Ojo ahí, porque la Biblia, si bien muestra que ellos tuvieron más de una mujer, muestra todo el sufrimiento que ocasionó eso. Pero en Isaac no es así. Hombre de una sola mujer y una vida más linda, hasta su vejez, que es cuando, como él comete el error de querer darle la bendición a Esaú, Jacob se la roba. De ahí recién, o ya él a una avanzada edad, tiene estos problemas familiares. Igual de todas Jacob, maneras se repitió un patrón ahí, se repitió un patrón que fue siempre en los patriarcas. Yo eso lo menciono, no por cuestionándolo a ellos porque son tan humanos como nosotros, pero
sea, uno ve a Abraham con un hijo favorito, preferido, ¿cierto? Después vemos a Isaac, lo mismo. Su hijo Jacob, que por último podría haber aprendido la lección, les pasa lo mismo. Y así se va repitiendo como un patrón de conducta en los patriarcas. Exactamente. Muy buen aporte. Lo importante de ser un hombre de familia o una mujer de familia y de amar a los hijos sin demostrar diferencias a ellos. Bueno, se nos está yendo el tiempo, así que vamos a avanzar. Voy súper rápido aquí con Jacob. Jacob, ¿alguien sabe lo que significa el nombre Jacob? Nosotros tenemos nuestros nombres, los tenemos en diferentes idiomas. Por ejemplo, mi nombre es Ezequiel, significa la fuerza de Dios, pero está en hebreo. En español no nos suena ese significado, ¿cierto? Hay muy pocos nombres en español que nosotros usamos. Por ejemplo, tenemos el nombre Paloma, Soledad. ¿Qué otro nombre en español nosotros utilizamos en nuestra cultura? Esperanza, paz, Cielo, ¿ah? esperanza, cielo, estrella. ¿Cabe? Consuelo. Sí, son nombres que nosotros utilizamos en español, pero en general nuestros nombres están en otro idioma, en general. Pero en ese instante Jacob, su nombre era usurpador, ladrón, impostor. Se le puede traducir de esa manera, pero se lo decían en su idioma. O sea, a él lo llamaban usurpador, y él para todos lados iba con ese usurpador. Y no cualquier usurpador, él usurpó la bendición de Dios, de ser padre del Mesías. Eso fue lo que él usurpó. Por eso cuando él lucha con el ángel, él le dice que no lo va a soltar hasta qué. ¿Hasta qué? Hasta que no lo bendiga. Hasta que lo bendiga. Porque la bendición que él llevaba era robada. Por eso él luchó con el ángel y no lo soltó hasta que le diera la bendición. Y no fue una lucha fácil. A él le cortaron, el ángel le tomó el muslo y le cortó el tendón del muslo, y él aún así no soltó al ángel para que le diera la bendición. Y esto es muy importante porque el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, yo me llamo usurpador. Y le dice, no será más tu nombre usurpador, sino que tu nombre ahora es el que lucha con Dios. En el idioma de esa época, Israel. ¿Ya? Entonces, ahí él se da cuenta que con el que había luchado toda la noche era con el mismo personaje con el que Abraham había conversado tantas veces. ¿Ya? Con el que Abraham, su abuelo, le había servido comida, con el que habían conversado. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, su abuelo, ante Dios, y ahora él se da cuenta que en esa noche luchó con Dios y tiene la bendición de manera legal, porque su nombre ya no es usurpador, sino que ahora su nombre es el que luchó con Dios. Él ya no usurpó la bendición, sino que Dios directamente ya se la dio, y ahí vemos que él ya con toda propiedad puede ser llamado padre del Mesías, que en él se va a cumplir la promesa de que va a venir el Mesías, que va a venir este descendiente que se le prometió a Eva, vendrá por la familia de él, y él en su lecho de muerte vuelve a dar esta profecía a Judá, y ahí le pone nombre a este descendiente que se llama Siló. Y ahí, en este último minuto, este último dato, este pueblo siempre fue nómade, los hijos de Jacob, ya a esta altura, pero con José de gobernador en Egipto, ellos ya se asientan en una región, y hasta aquí termina la época de los patriarcas, con Jacob dándole la profecía a Judá de que de su descendencia iba a venir Siló, y a él se iban a congregar todas las naciones.
hemos repasado brevemente estos 3 primeros periodos, mis queridos. Muchas gracias porque los vi muy atentos, muy participativos también. Y ya la próxima clase entraremos con los jueces, ¿ya? Con el Éxodo y con los jueces, ¿cierto? Sí, señor. Está entrando el pueblo con la profecía que Jacob le da a Judá ahí en Egipto, donde se asientan, y ahora viene posteriormente la época del Éxodo y de los jueces. Mis queridos, un abrazo a cada uno de ustedes, son las 9, ustedes saben que tenemos que respetar el tiempo. La próxima clase, si quedó alguna duda, conéctense tempranito ahí a las 8, y ustedes saben que siempre la clase la empezamos con un breve repaso del anterior, más algunas dudas que hayan quedado ahí en el tintero. Un abrazo, mis queridos. Vamos a cerrar con una oración. ¿Les parece bien? Sí, señor. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Señor. Es lindo repasar la historia y saber de que la promesa del Mesías pasó por todos estos personajes, porque sabemos que esa promesa fue en época, y al día de hoy también está para nosotros. No te olvidaste de ninguna época, no te olvidaste de ninguna persona, mi Señor. Quédate con este curso también, que nosotros podamos aprender más y más de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches Amén. para todos. Buenas noches, Muchísimas bendiciones. Chao. gracias. Hasta luego, Buenas buenas noches. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Hermano Patricio, gracias por compartirnos el link, conectarnos. Buenas noches para todos. Buenas